Démosle otro fuerte aplauso al Espíritu Santo y aceleramos el tiempo que corresponde. Dios les bendiga en este día, hermanos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bendecidos, amén. Pueden tomar su lugar, por favor. Gracias. Es una bendición el poder estar de nuevo reunidos en la casa del Señor en un día más. Amén. Y este día que tengo la oportunidad y el privilegio de poderles compartir algo, quisiera hablar de un tema que prácticamente es una gran parte de nuestras vidas, ¿verdad? Lo que es la obediencia y cómo está relacionado esto, como les dije, en muchos aspectos de nuestras vidas. Sabemos que se nos ha hablado mucho de lo que es la siembra y la cosecha, ¿verdad? Hemos hablado mucho acerca de ese tema. Vamos a conocer un poco más acerca de la obediencia en este aspecto. Quisiera hablarles de un tema que es cómo sembrar semillas de sabiduría por medio de obediencia. O sea, que cómo podemos cosechar nosotros sabiduría, conocimiento, simplemente por medio de nuestros actos de obediencia, ¿verdad? La única manera de aprender y obtener una promoción es por medio de la obediencia. Para eso vamos a ir a Santiago, capítulo 3, versículo 17, por favor. La sabiduría de Dios es la única que nos hace tomar las mejores decisiones en nuestras vidas. Muchos hemos tomado decisiones que no han sido las correctas, a lo mejor porque no hemos tenido, no a lo mejor, seguramente porque no tuvimos la dirección de nuestro Señor para poder tomar las decisiones correctas. ¿Y qué pasa cuando no tomamos las decisiones correctas? Van a venir cosechas o consecuencias, que sería en este caso lo mismo. Dependiendo de las decisiones, así van a ser las consecuencias, ¿verdad? En el trabajo, por ejemplo, en la escuela, en nuestros hogares, los hijos con los padres, incluso en la congregación. Estamos rodeados de decisiones, ¿verdad? Pero necesitamos la guía de nuestro Padre para poder tomar las decisiones correctas. Y la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. ¿Me puedes dar el versículo? Creo que es el versículo 12, creo, por favor. El 13. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. La sabiduría no nos hace en ninguna manera más que nadie, ¿verdad? Como dice la palabra, tenemos que llevar nuestras acciones de sabiduría con humildad. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Por eso es muy importante que siempre estemos buscando de la sabiduría correcta, que es la sabiduría de Dios. La sabiduría del mundo sí es buena, pero para el mundo nada más. Como dice la palabra, en muchas ocasiones nos hace
más orgullosos, ¿verdad? Es más lo que nos hace orgullosos de la sabiduría terrenal, que lo que nos hace poder tomar decisiones correctas y vivir en paz con nuestros hermanos. Pero ¿qué es obediencia? La obediencia es el cumplimiento de la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o de lo que ordena la ley. Pero tiene otro significado que debe ser más importante para nosotros, y es que la obediencia es la aceptación de la ley y la voluntad de Dios. O sea, nosotros aceptando la voluntad de Dios, eso es en sí lo que es obediencia. Ya lo demás va a venir solo. El primer enfoque de todos nosotros debe de ser la obediencia en lo que Dios manda. Y para eso quisiera tocar unos temas, unos ejemplos de lo que es cómo podemos sembrar nosotros semilla de sabiduría por medio de actos de obediencia. La primera es estudiar qué es obediencia. No nada más ir al diccionario y qué es obediencia, no, estudiarlo. Ya hemos hablado de que no es lo mismo leer que estudiar, ¿verdad? ¿Me das 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, por favor, en Nueva Traducción Viviente? Obediencia es simplemente hacer exactamente lo que Dios manda, lo que Dios nos instruye. Requiere disciplina, un enfoque total y determinación. La obediencia es la única cosa que Dios requiere de nosotros. Por eso es que hasta el acto de obediencia más pequeño es documentado y es celebrado por Dios. Tenemos que encontrar lo que hace a Dios feliz y hacerlo. De esa manera, en todo lo que pongamos nuestra atención nos irá bien, porque ya vamos a tener la dirección de nuestro Padre. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, por favor. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sea un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. El segundo es, debemos de recordar que obediencia comienza al despertarnos. ¿Me das Salmos 5, versículo 3, por favor? Debemos de comenzar cada día con una oración y debemos de preguntarnos si nuestros planes para el día son verdaderamente parte de la agenda que nuestro Dios tiene para nosotros. El ayer, tenemos que tener en cuenta que el ayer ya está en la tumba, está enterrado. El mañana todavía no nace. El día más importante de nuestras vidas es el hoy, ¿verdad? Debemos de concentrarnos en caminar en total obediencia cada día, teniendo nuestros oídos atentos a la voz de Dios. Señor, escucha mi voz por la mañana. Cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera. El tercero, debemos de estar atentos para llegar a conocer la voz de Dios. ¿Me das Juan capítulo 10, versículo 17, por favor? Dios habla, ¿verdad? Él habla más que cualquier persona que nosotros podemos haber conocido. Y habla con la misma frecuencia que nosotros lo necesitemos. Yo no puedo explicarles, por ejemplo, no les podría explicar cómo es la voz de mi mamá. Tendrían que ustedes escucharla o pasar tiempo con ella para poder conocer la voz de mi mamá. Para nosotros poder conocer la voz de nuestro Padre Celestial, necesitamos pasar tiempo con Él, ¿verdad? La obediencia no es posible a menos que sepamos discernir su palabra y su voz. El versículo 27, por favor. Porque mi Padre mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. El cuarto es, debemos de apartar momentos íntimos con Dios.
como les decía al principio, siempre nosotros hacemos un plan del día, ¿verdad? Y debemos de asegurarnos que entre esos planes están apartar un tiempo específico para pasar tiempo con Él. ¿Me das Daniel capítulo 6, versículo 10, por favor? En nuestro diario vivir hacemos citas con doctores, con abogados, con jefes. Y entonces, ¿por qué no podemos hacer una cita como por ejemplo por 1 hora diaria para estar en la presencia de nuestro Padre? Debemos de hacerlo a diario y a la misma hora. Eso ayuda a crear un ritmo. Por medio de estos momentos escucharemos cosas que jamás hemos escuchado, descubriremos cosas que nunca hemos descubierto y nos convertiremos en lo que siempre hemos querido ser. ¿Me das el versículo 10, por favor? Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. El número 5, reconozcamos mensajeros de Dios. ¿Me das Mateo capítulo 10, versículo 40, por favor? Sabemos que, ya lo hemos hablado, que cuando el enemigo quiere destruirnos, él puede y va a utilizar a una persona. Cuando Dios quiere bendecirnos, Dios va a utilizar a una persona. Entonces, es nuestro trabajo, nuestra responsabilidad, saber reconocerlos, saber distinguirlos. Tenemos que tener en cuenta que nuestra reacción al hombre o mujer de Dios es cuidadosamente documentada por Dios. Cuando Dios nos habla, es a menudo por medio de un líder espiritual. Entonces no tenemos que ignorarlos, tenemos que poner mucha atención. El que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al Padre quien me envió. Si reciben a un profeta como a alguien que habla de parte de Dios, recibirá la misma recompensa que un profeta. Y si reciben a un justo debido a su justicia, recibirán una recompensa similar a la de él. Y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes, les aseguro que recibirán una recompensa. ¿Verdad? Tenemos que estar atentos a lo que Dios pide de nosotros en lo que es la obediencia. ¿Verdad? Ya sabemos muy bien que la palabra de Dios es un libro de instrucciones, es un manual de instrucciones, y las instrucciones requieren obediencia. No vamos a poder llevar a cabo nada en nuestras vidas sin obediencia, ¿verdad? Cada palabra que se nos da, cada palabra que recibimos o que leemos o estudiamos es una instrucción que requiere obediencia, ¿verdad? Por ejemplo, los que somos padres de familia, o por experiencia, en mi caso, por ejemplo, mi mamá, ella a mi hermano y a mí nos quiere por igual, pero durante la etapa de crecimiento fuimos muy diferentes, ¿verdad? Mi hermano estaba en el lado de desobediencia y pues yo era un poco más obediente, claro, no con mis fallas y todo, pero mi hermano pues tuvo eso le trajo muchas consecuencias. Ahora mi mamá quería eso para él, no lo quería, pero mi mamá podía evitar las consecuencias que venían para él, no las podía evitar. Entonces él tuvo que pasar y aún está pasando para estar aprendiendo y entendiendo que la obediencia es lo único que nos va a llevar al camino correcto. Claro, nosotros veníamos creciendo sin el conocimiento de Dios. Aún son más las consecuencias, más graves las consecuencias de esa manera. Poniendo la mirada en lo que es lo que Dios nos manda, es más fácil llevar una vida de obediencia, no solo en su caminar, sino también en la tierra.
¿verdad? Nada más les quería compartir eso el día de hoy. Como les digo, estamos hablando del tema de cómo sembrar semillas de sabiduría por medio de obediencia, ¿verdad? De esa manera les voy a pedir de favor que se pongan de pie y con un fuerte aplauso recibamos a nuestro pastor Santos, por favor. Aleluya. Antes de que tome su lugar, diga a su hermano: ¿vienes a alabar a Dios ahora? Aleluya. Tome su lugar. Damos gracias a Dios, bendecimos su vida porque estamos aquí esta mañana. Dios así le place. Le decía, ¿cómo vienes? Si vienes dispuesto a bendecir a Dios o vienes a ver a alguien, o vienes quién viene, quién no viene, porque a veces eso sucede. O cómo se preparan las personas, cómo se arreglan. Y la única expectativa de estar a este lugar es de que ¿qué va a hacer Dios en mi vida esta mañana? ¿Cuál es la palabra que Dios me va a dar esta mañana? Esa es una expectativa exclusivamente. Sí, porque nos ponemos a ver, mire cuántos somos. No, pues venimos a ver cuántos llegan, ¿verdad? Pero si yo vengo a ver qué Dios va a hacer para mí, me interesa poner atención. Decía Salvador, las instrucciones. Porque Dios trabaja sobre una instrucción. Si vamos a ver Deuteronomio 28, ¿cuál? En Reina Valera, por favor. Ahí hay una instrucción para que su vida financiera prospera. Fíjese que ya escuchamos eso, que las bendiciones de Dios son condicional. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice, acontecerá. ¿Qué quiere decir la palabra acontecerá? Va a pasar, va a suceder, va a llegar. Que sí, es un sí condicional. Que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y para poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Pero dice, si obedecieres. Porque en verdad, yo creo que desde ese lugar le he dicho, lo que fue una guerra fue, gloria a Dios por eso, en mí fue la obediencia. Es tremendo. Porque hay rebeldía que está escondido. Y te das cuenta cuando te dan una instrucción. Dice uno, sí, Señor, yo obedezco a Dios, yo te canto, yo te alabo. Pero si el hombre de Dios dice, Santos, vas para allá. ¿Por qué no mandó a otro? ¿Por qué a Santos? Ya te das cuenta que la obediencia todavía no está en ti. Te das cuenta que la obediencia está lejos de ti. ¿Por qué? Cuando llega la instrucción a tu vida, es cuando te das cuenta qué tan obediente eres. Sí, porque si nadie te manda, pues sí. Obediencia en tu propia opinión. Pero cuando Dios ya llega, te dice, yo le voy a poner un ejemplo. Me gustaba sentarme hasta en las últimas sillas.
Y el hombre de Dios dijo, aquí lo quiero. Me espantó el sueño. ¿Qué tan rebelde era yo, verdad? Sí. Dije, ¿por qué tenía que abrir? Porque sé que la voz de ese hombre es de parte de Dios. Si yo no lo hago, ¿cómo me vería? Pues exaltado sobre la obediencia, la desobediencia. Entonces dije, no, pues a caminar. Por eso digo, cuando llega la instrucción, es cuando se da uno cuenta qué tan obediente es. Hay muchas cosas. Puede ser una persona, una jovencita, un jovencito, llega y te dice, Pastor Santos, esto y esto se va a hacer esta mañana. Si te sale la palabra que comúnmente sale, ¿quién dijo? No eres obediente. Ya sabemos que la palabra aquí se obedece. Si llega una instrucción de parte de alguien que no sea los pilares más cercanos, es decir, sí, eso se va a hacer. Porque es tremendo, perdemos, por no obedecer la palabra de Dios, perdemos muchas bendiciones. Carecemos de muchas cosas. Carecemos de amor, de paz, de gozo, porque yo desde que no, la palabra, esto está hablando de pura finanza, pero la palabra en sí influye todo. Como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero si somos obedientes. El verso 2 dice, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, y si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás en Estados Unidos. No, bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. En Guatemala, en Salvador, México y en todas partes del mundo hay gente de campo y gente bien bendecidos. En Guatemala, por ejemplo, gente que conoce muy poco la ciudad, son de las áreas rurales y traen 5 o 6 camiones nuevecitas, porque su producto es transportado. Entonces esa es la bendición que Dios dice, serás bendecido en la ciudad. Si usted está en la ciudad, Dios le va a abrir puertas. Dios de alguna forma a usted le va a llegar finanzas. Si está en el campo, no se preocupe. También hay, porque verdad que la mentalidad de nosotros, lo que vivimos en Estados Unidos es, dice, los dólares son buenos, vale más y voy para allá. Pero ya si vamos a las escrituras, dice, donde quiera que estés, vas a ser bendecido, siempre y cuando en obediencia a la palabra. Fíjese las bendiciones que nosotros tenemos al lograr, a obedecer. Al lograr, digo, porque es tremendo. Digo, yo compartía con el mío y te miras, sí, no, hay una lucha. Pero lo más importante es trabajar en la lucha, vencer ese mal que te tiene esclavizado y que te tiene engañado, porque según tú eres obediente. Pero cuando llega la palabra, no, te confronta la palabra. Entonces eso es lo que le dejo en su corazón. La obediencia trae muchas bendiciones, abre puertas, abre todo el panorama que se llama bendición. Entonces sí vale la pena obedecer a Dios y poner en práctica su palabra. Póngase sobre sus pies. Dele un fuerte aplauso a nuestra maestra esta mañana. Dios les bendiga, pueden sentarse. Tan satisfechos esta mañana
¿Cuántos amanecieron satisfechos? ¿Estás satisfecho con lo que pasa en tu vida? ¿O estás insatisfecho, que es otra cosa? ¿Cuántos estamos satisfechos en esta mañana? ¿Alguien tuvo ropa esta mañana? ¿Alguien tuvo alimento? Y bien, ¿verdad? Primera carta a Timoteo 6:8 dice que si tenemos, porque es lo básico en el ser humano es el alimento y la ropa. Dice, podemos darnos por satisfechos. O sea, que seamos agradecidos, pues. Y darle gracias a Dios por este día que nos dio la oportunidad de estar en esta tierra. Amén. Ahora te pregunto yo, ¿cómo está tu corazón en esta mañana? ¿Cómo se despertó tu corazón en esta mañana? ¿Qué es lo que hay en tu corazón en esta mañana? ¿O cómo está nuestra relación con Dios esta mañana? Hay muchas cosas que nos pueden distraer de lo que Dios tiene para nosotros. Y vemos en la escritura muchas historias de gente que se desenfocaron de su llamado y primeramente de su relación con Dios. Porque en este mundo va a haber muchas distracciones, muchas. Y podemos decir, bueno, pues yo estoy sirviendo a Dios, yo estoy aquí en la casa de Dios, yo estoy enfocada en el servicio a Dios. Pero puede ser que tu relación no esté bien con Dios, aunque tú estés sirviendo en la casa de Dios. Salomón ejerció su reino, ¿sí o no? ¿Verdad que quién escogió a Salomón? Lo escogió Dios. Dios dijo, tu hijo será el que me construya mi templo, donde yo habitaré. Y aunque el corazón de Salomón se desvió, él siguió ejerciendo su llamado. Por eso tenemos que tener mucha atención, que no es nada más el ejercer el llamado, sino la condición del corazón hacia nuestro Creador. Porque él terminó su llamado hasta que murió, pero con un corazón desviado. ¿Y qué es lo que puede desviar el corazón de un ser humano, de un hijo de Dios, digámosle así? Muchas cosas, hay muchas distracciones que nos pueden desenfocar. No es nada más, yo puedo pararme aquí cada domingo en la mañana y tú dices, oh, la maestra es una mujer enfocada en la palabra de Dios. Pero mi relación con Dios, ¿cómo está? Y es una pregunta que cada uno de nosotros tenemos que hacernos cada mañana. ¿Cómo está mi relación con Dios? No importa, Marta era una mujer que estaba al servicio del maestro, pero era una mujer desenfocada, porque hablaba un lenguaje diferente al que hablaba el maestro. Marta preocupada, quejándose, porque esa es una persona distraída. Una persona desenfocada y distraída siempre se va a quejar. Cuando queramos ver si nosotros nos estamos desviando, la queja va a salir de nuestros labios. ¿Qué es esto? Y nos quejamos del marido, ¿verdad? Chavito, usted no. Usted no, pues no. Sí, porque es la primera que suelta la carcajada. Como dice, yo nomás me río, pues no tiene marido. Terrenal, ¿no? No, oye, pero nos quejaremos de Dios también, porque Él es el esposo, Él es el novio de nosotros. Entonces, cuando Marta hablaba un lenguaje diferente al del maestro, el maestro enfocado en la palabra, hablando de cosas espirituales y ella hablando de cosas naturales. Ella decía, pero ¿cómo, mi hermana? Mira, dile que venga a ayudarme. O sea que el corazón de Marta, no digo que era una mujer desviada porque amaba al Señor,
no registra la Biblia. Al contrario, lo que ella hacía, yo te aseguro, yo creo que lo hacía con amor porque era para el maestro. Pero la palabra, lo más importante, lo estaba dejando a un lado. Salomón hizo la palabra, que es la voz de Dios, porque la palabra es la voz de Dios, la hizo a un lado. Y eso pasa cuando un corazón se desvía. No importa que yo esté aquí, puedo tener un corazón desviado. Salomón ejerció su reino con un corazón desviado. El corazón de Eva se desvió porque oyó otra voz. Y regularmente el desvío viene cuando escuchamos otras voces. Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Pero vemos la otra cara de la moneda y vemos a un Eliseo que escuchó la voz de los profetas y no se desvió. Porque él sabía muy bien dónde tenía puesto su mirada. Yo te pregunto en esta mañana, ¿dónde tienes puesta tu mirada? ¿Dónde está puesta mi mirada? Primeramente tiene que estar puesta en las cosas celestiales. Dame Filipenses 3:12, por favor. Vamos a borra ahí 1 Timoteo. Está como que no se me ande desviando. Filipenses 3:12, vamos a empezar ahí. Dámela, ahí está bien, en la nueva traducción viviente. ¿Cuántos no hemos pasado por distracciones? De repente amanecimos sin ganas de orar, sin ganas de estudiar, menos ayunar, no más si nos gusta mucho la comida. Pero esa es la verdadera relación con Dios, la intimidad que yo tengo con Dios. No es solamente ejercer mi llamado en este lugar, sino la intimidad que yo tengo con Dios, ¿verdad? En mi hogar. 12. Avanzar hacia la meta. ¿Cuál es tu meta? Esa es la pregunta, ¿cuál es nuestra meta? Tener bien claro a qué vengo yo a este lugar. ¿Cuál es el punto en el cual Dios instituyó un lugar de congregación? ¿Cuál es el punto en el cual Jesús vino a esta tierra? ¿A qué vienes tú a la casa de Dios? La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y el precioso Espíritu Santo de Dios. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección, obvio. Para si hay alguno que se cree muy perfecto. No, ninguno hemos alcanzado la perfección. Si no la alcanzó Pablo, imagínense, usted y yo. Pero sigo adelante. ¿Cuántos hemos sentido a veces que no podemos seguir adelante? Y que hay como un gran muro delante de nosotros que es difícil de brincar, que es difícil de destruir. Porque la peor lucha del ser humano está en el interior. La peor lucha que yo batallo es conmigo misma. No es mi esposo, no es mis hijos, no es mi mamá, soy yo. En mi interior, las cosas que hay en mi interior, eso es la batalla más grande. Aún ni Satanás es el enemigo más poderoso. Es lo que hay dentro de nosotros que no ha salido de ahí. Pero sigo adelante. No soy perfecta, pero sigo adelante con un fin, a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. ¿Para qué me hizo suyo Jesucristo? Para perfeccionarme, para perfeccionar mi conducta, para cada día parecerme más a Él, aunque a veces creemos que, híjole, Señor, ¿cómo me falta parecerme a ti? Y el Señor dice, sí, pues sí te falta bastantito. Y si no le echas ganas,
pues más te va a faltar, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo no nos va a torcer el brazo para cambiar nuestra conducta. Ni tampoco lo podemos hacer solos. No somos autosuficientes. Es ponernos, ¿cómo se puede decir? Involucrarnos con el Espíritu Santo de Dios. Y una de las cosas que cuando nosotros descuidamos la escritura y la oración, es cuando vamos a batallar más. ¿Cuándo es cuando más batalla el ser humano? Cuando la relación con Dios, o sea, como que hay una separación. Antes te sentías, Señor, hoy ya no te siento. Antes amanecía de este modo, ahora amanezco de este modo. O antes miraba las cosas así, hoy las miro de otra manera. Es donde ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque la conducta del cristiano siempre tiene que ir avanzando, ir creciendo, no decreciendo. Juan el Bautista, ¿qué decía? Crece tú y yo decrezco. Crece tú, Señor, y yo decrezco. O sea, mi conducta va retrocediendo, la mala conducta va retrocediendo, se va apartando de mí. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Me concentro. ¿Qué es lo contrario de concentrar? Distraerse. Me concentro solo en esto. Olvido el pasado. ¿Cuántos hemos olvidado el pasado? ¿Cuántos de verdad hemos perdonado? Que es donde más batalla el ser humano a veces, en el perdonar. Decir, yo de verdad, o tú eres de los que dice, ¿sabes qué? Yo perdono, pero no olvido. Entonces ahí dice que el pasado se olvida. Olvido el pasado. ¿Por qué? Lo que tenía Pablo encima era pesado, porque él perseguía a los cristianos y los mataba. No era cualquier cosa el pasado de Pablo. De repente la verdad se le revela. Dice, mira lo que yo hice. Y él nos está dando esa clase y dice, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y es ahí donde nos extraviamos. Salomón fijó la mirada en las mujeres y se desvió. Pero yo te pregunto en esta mañana, ¿en qué estás fijando tu mirada? ¿Qué es lo que está aquí? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿El mundo terrenal, el mundo o lo espiritual? Porque Salomón, fíjate que Salomón hizo alianza con los reyes. Se casó con la hija de Faraón, tuvo 700 mujeres de cuna real, o sea, de naciones diferentes, moabitas, hititas, de diferentes naciones, y estableció lazos con esos reyes de esas tierras. ¿Por qué? Porque su mirada cambió. Ya no miraba desde el punto espiritual, sino que miraba desde el punto terrenal. ¿Cuándo sé que mi corazón se ha desviado? Cuando mi mirada empieza a ver las cosas terrenalmente, no espiritualmente. Salomón ya empezaba a ver las alianzas para fortificar el reino que Dios, ya no miraba el reino que Dios le había dado como un reino espiritual, sino ya como terrenal. O sea, a mí me conviene hacer alianzas, decía Salomón. Y tomaba la hija del faraón y tomaba una princesa por acá y se fue llevando 700 mujeres de cuna real y 300 concubinas. Ya no estaba mirando, ya su corazón se había desviado, ejerciendo su llamado, pero con un corazón desviado. Y así avanzo. Si no tienes la foto, si tú dices, yo realmente sé que Dios me llamó con un propósito, esa foto tiene que estar en mí. Esa foto se llama convicción, para poderlo entender mejor. Tengo que tener la convicción de que Dios me llamó. Tú tienes la convicción de que Dios te llamó.
Y si no y tú dices, pues yo sé que por algo estoy aquí. No, estás porque Dios te llamó. Y tienes que tener esa convicción siempre latente en tu corazón. No importa cuántas tachas te veas a ti mismo, pero tú tienes que tener esa convicción de que fue Él el que te llamó. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera. ¿Para qué? Para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren ese premio celestial? Ustedes dicen, ay, pues, no, yo lo quiero porque es lo más importante. Yo quiero ese premio celestial. Por eso tengo que fijar mi mirada en lo que tengo por delante. ¿Cuál es lo que tengo por delante? Es mi llamado. Lo que Dios me asignó para mi vida. Lo que Dios me dijo, Irán, esto tienes que hacer. Dame primer libro de Reyes, capítulo 11. En la Nueva Traducción Viviente, por favor. Recordamos cuando Dios me permitió estudiar del enfoque, que había 3 puntos para mantener el enfoque. En el llamado estamos hablando. Uno es tener bien claro a lo que fuimos llamados, tener esa foto, tener la convicción a lo que fui llamado. 2, identificar lo que me distrae y sacarlo. Y 3, poner en práctica el don que Dios puso en mí. Porque si me brinco una de esas 3 partes, estoy frita. No va a resultar. Pero ¿qué te desenfoca? ¿Qué es lo que está haciendo que tu corazón se desvíe para que no ejerzas lo que Dios te dijo que tenías que hacer? Claro, estamos hablando de ejercer un llamado con una relación correcta con Dios. No estamos hablando de un llamado superficial, donde en realidad no tenemos una relación con Dios. Ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija de Faraón. Se casó con con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo, mira, desviarse o distraerse significa que Dios me dio una palabra y yo agarré por otro sentido. Eso significa. Distracción no solamente es hacer algo que a mí me complace, sino que mi corazón se desvió. Hubo algo que me distrajo, que pesó más en mi vida, que tomé la decisión de tomar otro camino. No se casen con ellas porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Y un Dios puede ser muchas cosas. Un Dios puede ser la esposa, puede ser el esposo, puede ser el dinero, puede ser una amistad. Todo aquello que tenga más peso en nuestro corazón que el amar y el obedecer a Dios. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. En total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. ¿Sabes que la esposa y el esposo se puede convertir en una distracción? Sí. Cuando sus palabras pesan más que la obra de Dios, es una distracción. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque si en verdad yo digo que amo a mi marido, yo voy a hacer lo que Dios me dice que haga, porque lo amo, ¿verdad? Cuando Salomón ya era anciano, fíjate cuántas veces hablan del desvío del corazón. O sea que hay cosas en este mundo a nuestro alrededor que tienen la capacidad de desviar un corazón. Por eso dice, yo fijo mi mirada en lo que tengo por delante, olvidando el pasado y avanzo hacia la meta. Esa es la clave para no desenfocarnos.
Cuando Salomón ya era anciano, ellas les desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses. Y tú dices, pues está hablando de... Eso no aplica a mi vida, porque está hablando de otros dioses, de altares, porque dice que construyó altares en nombre de esos dioses. Pero nosotros tenemos altares en nuestro interior que tienen que ser derribados. Altares como el miedo, como la avaricia, como la codicia, como los celos, arrebatos de furia. ¿Cuántas cosas hay en nuestro interior? Esos son altares en nuestro interior. Para que rindiera culto a otros dioses, en lugar, miren lo que hace la distracción y lo que hace el desvío. Para que rindiera culto a otros dioses, en lugar de ser totalmente fiel al Señor, su Dios. O sea que una persona desviada ejerciendo un ministerio no es totalmente fiel. Es fiel porque, pues yo creo que fue Dios el que me dijo, vas a enseñar los domingos en la mañana. Porque pues si no es Dios, pues ¿para qué, verdad? Es Dios el que me puso aquí, bueno, yo voy a ejercer mi ministerio, porque pues este es mi ministerio, esto aquí me pusieron a mí. Yo no fui delante del obispo y le dije, oye, póngame los domingos en la mañana a enseñar, porque yo me siento capaz, no hombre. A ver, que, ay Señor, man, no, mejor no digo. Pero si Dios me dijo, o sea, yo tengo que obedecer, pero yo tengo que vivir una relación con mi Dios en mi hogar, porque si no, no estuviera totalmente entregada a mi Dios. ¿No es cierto? Está bien enfocada la hermana, mira, trae un mensaje. Y hay otros que dicen, no, hasta se duermen con el mensaje, pero hizo ok. Pero no es nada más lo aparente, digámosle así. Es allá, donde nadie nos ve, donde solamente Dios me ve. Es ahí. Este hombre, siendo un hombre sabio, se desvió, su corazón se desvió por una sola palabra que no obedeció. ¿Cuál fue esa palabra? No te cases con mujeres extranjeras, porque te llevarán a amar a dioses, a que rindas culto a los dioses. En efecto, eso pasó. Como lo había sido David, su padre. Salomón rindió culto a Astoret, la diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. De ese modo Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor, se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta. Mira lo que Dios nos exige. A seguir a Dios de una manera medias, no, de una manera total y absoluta. Entonces, no lo siguió de una manera total y absoluta. Lo siguió a medias. ¿Cómo a medias? Pues siguió siendo el rey. Él no se quitó la corona y dijo hasta aquí. Y no. Él siguió en su reinado, en el reinado que Dios le puso, pero con un corazón desviado. Como lo había hecho David, su padre. Incluso construyó un santuario pagano para Quemos, el detestable dios. Y te voy a decir una cosa, que con nosotros nos distraemos de lo espiritual, el pecado va a aumentar en nuestras vidas. ¿Qué es lo que te distrae? Yo no sé, yo sé cuál es la luz roja que hay en mi vida, que yo puedo identificar y digo, esto me está robando, me está costando la intimidad con Dios. ¿Qué es lo que te distrae? ¿Qué es lo que hace que tú ya no busques de Dios como antes lo hacías? Que no tengas esa intimidad con Dios. Antes orabas, ya no oras.
Antes alababas, ahora ya no. Es porque ahí ya hubo distracción, algo ya entró en tu vida y tu corazón ya se está desviando. Aunque sirvas, no importa. Tú puedes ser una persona totalmente fiel al servicio de Dios, pero con un corazón desviado. Y otro para Moloc, el detestable dios de los amonitas. En el monte de los olivos, al oriente de Jerusalén, Salomón construyó sus santuarios para que todas sus esposas extranjeras quemaran incienso e hicieran sacrificios a sus dioses. No me cierres esa ventana y dame primera carta a los Corintios, capítulo 7, dame el versículo 32. La distracción. ¿Cuál fue la iglesia que Dios le dijo, sabes qué? Sé todo lo que haces. Todo, yo veo todo lo que haces, pero has olvidado tu primer amor. Sé todo lo que haces. Haces esto y esto. O sea, estás en acción en la obra de Dios, pero has descuidado esto. Quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. Está hablando, pues, hablando referente al matrimonio. Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar cómo agradarlo a Él. Y mira que habla de dos cosas. Habla de la obra del Señor, tu trabajo aquí en este ministerio, y posteriormente, cuando ya seas enviado en el ministerio que Dios te ha dado, y en cómo agradarlo. Está hablando, ¿de qué está hablando? De mi conducta, de mi santidad, y en cómo agradar al Señor. O sea, que no es nada más la obra del Señor, sino es buscar cómo agradarlo en todas las áreas. Pero el casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposa, ¿sí o no? O hay un descarado que dice, pues no. Dice, yo a mi esposa no busco cómo agradarle porque no. Pues tienes que agradar a tu esposa. O la traes como burro. Nomás le echas carga, pero no la honras, ni la aprecias, ni del liderazgo que Dios puso en ti sobre ella. Es un liderazgo sin dominar, pero apreciando, dice la palabra de Dios. Y viceversa, ¿verdad? También para nosotras, ay, mira, ahí viene. Y en cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. Sin duda alguna tus intereses van a estar divididos, porque Dios también te llama a complacer a tu esposa. De la misma manera, una mujer que ya no está casada o que nunca se ha casado puede dedicarse al Señor y ser santa en cuerpo y espíritu. Pero una mujer casada tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposo, ¿verdad? También nos toca nuestro paquete bendecido. ¿Cómo? No, pues para uno no es trabajoso agradar a su marido. Pero para las que sí, pues por rebelde, ¿verdad? Claro que sí. Si nos cuesta agradar a nuestro marido es porque hay rebeldía en nuestro corazón. Les digo esto para su propio beneficio, no para imponerles restricciones. Mi deseo es que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor, con la menor cantidad de distracciones posibles. Porque la distracción va a desviar tu corazón, lo va a sacar del mundo espiritual y lo va a colocar en el mundo terrenal. Eso es lo que hace la distracción. Ahora sí,
Ya vimos que la mujer o el hombre puede convertirse en una distracción, ¿sí o no? Sí, sí se puede convertir en una distracción, puede desviar tu corazón de la obra de Dios y de tu relación y en cómo agradar a Dios también. Ahora, dame otra vez primera libro de Reyes. El Señor estaba muy enojado con Salomón otra vez, porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, quien se le había aparecido 2 veces. Atención, cuando la distracción aparece, aparece el desvío. Y cuando el desvío aparece, lo espiritual que vivimos, las manifestaciones de Dios en nuestra vida, lo sobrenatural de Dios en nuestra vida, queda en el olvido. Ahí dice, Dios de Israel, quien se le apareció 2 veces, pero cuando se le presentaron esas mujeres que le agradaron tanto, él no se acordó de esto. Apareció la distracción y también lo espiritual, lo sobrenatural, las experiencias, la palabra de Dios desapareció junto con eso. Y eso es lo que pasa. Le había advertido a Salomón específicamente que no rindiera culto a otros dioses, pero Salomón no hizo caso al mandato del Señor. En consecuencia, el Señor le dijo: ya que no has cumplido mi pacto y has desobedecido mis decretos, ciertamente te arrancaré el trono y se lo daré a uno de tus siervos. Dios te puede dar y Dios te puede quitar también. Tenemos que tener bien claro eso. Pero por amor a tu padre David, no lo haré mientras vivas. Y uno de nuestros errores es creer que, es que yo tengo un llamado y voy a desobedecer a Dios todo lo que me dé la gana. Y yo sé que Dios va a terminar haciendo conmigo lo que Él dijo que iba a terminar haciendo conmigo. Pero vemos que Dios también hace esto. Dios da, pero también tiene el poder de quitar. Pero por amor a tu padre David no lo haré mientras vivas, sino que le quitaré el trono a tu hijo. Y lo vemos, se lo dio a un siervo. 10 tribus le dio a ese siervo. Y aún así no le quitaré el reino entero, lo dejaré ser rey de una tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, mi ciudad escogida. No lo voy a hacer por ti, le dijo, lo voy a hacer por la promesa, porque ahí venía el Mesías. Tenía que venir del linaje de David. Por eso Dios tuvo misericordia. Entonces, Salomón fue escogido por Dios para un trabajo específico como tú y yo. Y a todos se nos va a presentar la distracción. A José se le presentó la distracción. A José se le puso enfrente la distracción. Tuvo una mujer con la cual pasar un buen rato, pasajero, pero un placer pasajero. Y él optó y decidió por no ceder a esa distracción. Todo aquello que te impulse a tomar otro camino o a hacer lo contrario a lo que está escrito, eso es una distracción. Sansón también se le apareció la distracción, pero lo contrario de Sansón es que él sí obedeció su naturaleza pecaminosa y prefirió distraerse un rato. Y esa distracción le costó el poder que venía sobre él, que era el Espíritu Santo de Dios. La presencia del Espíritu Santo en su Dios le costó su llamado y le costó su vida. A Eva se le apareció la distracción, se le apareció la serpiente porque viene por voces. ¿Cómo se le apareció la distracción a Sansón? La distracción fue esa mujer, pero usó la debilidad de Sansón. Moisés también tuvo que elegir entre 2 reinos, el reino terrenal y el espiritual. Él era considerado como el hijo de la hija del faraón y él tuvo que elegir entre los placeres de este mundo o sufrir por Cristo. Dame Hebreos 11, 24 creo. Él tuvo que escoger
Salomón pudo escoger, Sansón pudo escoger, Eva pudo escoger. Todos ellos escogieron, pero no todos escogieron correctamente. El 24. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Y ahí está la clave. Prefirió. Yo tengo una pregunta, ¿qué prefieres tú? ¿Seguir en el mismo estilo de vida o que haya un cambio en tu estilo de vida? Él prefirió, pero fíjate qué curioso, él prefirió ser maltratado a vivir entre objetos de oro en un palacio donde él podía tomar las mujeres que él quisiera. Estaba instruido en la literatura egipcia. Pecado sin control. Pero qué curioso que él prefirió ser maltratado. Él prefirió ser maltratado que vivir en ese estilo de vida. Y es donde a veces no queremos pasar nosotros, en el tener que sufrir tal vez algo, o nuestra naturaleza pecaminosa tiene que sufrir para poder desechar todo aquello. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Qué suave, pudo haber dicho Moisés, Dios me puso aquí, mira, estoy disfrutando de... Oye, vivir en la casa del faraón no es cualquier cosa. Imagínate vivir en la Casa Blanca. Sería la misma que vivir en nuestras casas. O sea, imagínate, seguridad a lo máximo, comida de la mejor y alguien que te la prepare. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo. Pero a ti te ponen una balanza esas dos cosas, ¿qué opción tomas? Oh, es que aquí mira, mi carne, puedo pecar, puedo tener todo en abundancia, pero aquí me ofrecen el sufrir por Cristo. Tú y yo, ¿qué decisión tomaríamos ahí? Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Él abandonó un reino terrenal y dijo, ¿sabes qué? Ese reino no me interesa. Yo voy hacia el reino espiritual. Y lo vemos como un líder que si sufrió Moisés, sufrió. Yo le digo, Moisés el sin narices, porque cada rato caía de cara al suelo, ¿sí o no? Intercediendo por el pueblo de Dios. Me imagino que en esa posición y recordar la posición de Egipto, sentado, dando órdenes, porque dice que él fue instruido en la literatura egipcia y era poderoso de palabra, dice Corintios, era poderoso de palabra y poderoso en obras. En otra versión dice que todos lo respetaban por lo que él hablaba y por lo que él hacía. Imagínate que todos te tengan un respeto y de repente te encuentres con un pueblo donde a ver, te calumniaban, te denigraban de esa manera como el pueblo te humillaban como humillaban a Moisés. O sea, fíjate la diferencia entre esos dos reinos. Y él decidió sufrir por Cristo. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Ojos puestos en el invisible. Esa es la clave de nuestra vida.
los ojos puestos en el invisible. No lo vemos, pero sabemos que existe. Sabemos que Él ahí está y que Él nos tiene una gran recompensa a cada uno de nosotros. Salmo 1:6 en The Voice, por favor. Eliseo fue otro que pudo haberse distraído. ¿Acaso no? Fue a Betel primeramente. Dice que los profetas le decían, ¿sabes qué? ¿No sabías que Dios se va a llevar a tu amo? Y él decía, shh, cállense, claro que lo sé. Va a Jericó y pasa lo mismo. Y ese es el enemigo hablando a través de ellos. Y el diablo puede hablar a través de nosotros, aunque estemos aquí. Eran profetas, eran estudiantes. Pero el diablo no quería que se llegara el momento en el cual Elías le dijo a Eliseo, ¿qué quieres que se te conceda? ¿O qué quieres? ¿Cómo le hizo la pregunta? ¿Qué quieres que yo haga por ti? Esa es la pregunta que el enemigo no quiere que llegue a nuestras vidas. Dice, ¿qué es esta palabra? Como suddenly. Bueno, el camino de repente terminará en muerte. ¿Pero de quién? De los perversos, ¿verdad? Pero el camino, journey, es como camino, jornada, ¿qué es? Jornada, camino, sí. Pero el camino de los justos ha sido trazada, digámosle así, o marcada por el Eterno. La vida de Salomón estuvo marcada por el Eterno, pero él en la desobediencia tomó otro camino. Entonces, para que veamos que nuestro camino ha sido trazado por el Eterno. Dice, la gente apartada a lo lejos o al estar lejos de Dios tiene un alto porcentaje de seguridad en convertirse en una distracción para el que es llamado. Bueno, cuando la voz de aquellos es más poderosa que aquel que nos llamó. La distracción desvía tu corazón. Y vemos en el primer libro de Reyes, capítulo 11, que la palabra desviar viene muchas veces. Desvió su corazón. Significa cambio o separación en la dirección o el fin de una cosa. Significa un camino provisional que sustituyó a una parte de otro principal. O sea, Dios estableció nuestro camino, pero la distracción nos brinda otro camino y seguimos avanzando, pero ya no en el mismo camino. Seguimos otro camino. Dice que es tendencia, actitud o comportamiento que no se considera normal a lo que Dios dice, ¿verdad? Separar o apartar a una persona o cosa del camino o de la dirección que lleva. El desvío hace que una persona cambie sus proyectos o sus intenciones. Yo antes vi así las cosas, ahora no las veo. Antes yo hacía esto, ahora ya no lo hago. Es porque el desvío apareció en nuestras vidas y optamos por tomar ese camino. Significa disuadir o apartar a uno de su propósito. ¿Cuál es tu propósito? Llevar a alguien o algo por un camino diferente. Dice, convencer a alguien para que deje su propósito. Eso es lo que hace la distracción. Yo te pregunto, ¿qué es lo que te distrae? Cada uno de nosotros sabemos y tenemos la relación correcta con Dios. Cada uno de nosotros sabemos. Yo no sé si tú la tienes o no. Puede servir, pero a mí eso no me garantiza, ni me quita el sueño, tampoco te voy a decir. Pero yo te puedo ver sirviendo aquí,
Pero no sé si tú tienes una relación correcta con Dios. Y una relación correcta con Dios es la sumisión a Dios, el orar a Dios, el tener comunicación con Dios. O dime tú, en el matrimonio cómo es como, yo te puedo preguntar cómo es tu esposa, y tú dices, oh, me provee, en el marido, ¿no? Me provee, es un buen padre, pero no tengo intimidad con él. Dime si es matrimonio ese. O viceversa. ¿Cómo es tu esposa? Mi esposa atiende muy bien a mis hijos, mi casa está limpia, me hace comida, pero no tenemos intimidad, no tenemos comunicación. Es la misma cuando no oramos. Cuando oro yo le hablo al Padre y Él me escucha. Y a través de la Escritura Él me habla. Imagínate tener un padre que no te hable o tener un hijo que no te hable o que no te escuche. Es la misma. La distracción trae pérdida, es pérdida de la atención en lo que se hace o se debe de hacer. Tu atención ya no está puesta en eso, ya tu atención se desvió a otra cosa. Cosa que hace pasar el tiempo de manera agradable. Cosa que atrae la atención a lo que divierte el ánimo. Ay, es que orar es muy ay, qué flojera. Qué flojera. Pero la tele, el celular, ahí sí. ¿Por qué? Porque es lo que como dije ahorita, lo que divierte el ánimo de nosotros. La carne, en pocas palabras. Aquello que captura la atención. Primero viene el descuido, luego viene la distracción y luego viene el desvío. Y con el desvío viene la pérdida o el atraso del propósito de nuestras vidas. La distracción produce pérdida. Daniel pudo haber perdido su propósito, pero no lo perdió. Él pudo haberse confiado en su estatus en Babilonia como alguien, digamos nosotros, bien parado, bien posicionado, pero él no perdió no perdió su relación con Dios, su corazón no se desvió. ¿Cómo se llama? El Mesac, Abednego, ¿cuál otro? Sadrach, ¿verdad? Ellos pudieron haberse inclinado delante del estatua y haber dicho, ¿sabes qué? Pues es que es la ley. Pero su corazón, su integridad delante de su Dios les impidió adorar aún aunque su vida fuera quitada. Y dijeron, ¿sabes qué? Dios lo va a hacer, dice en la nueva traducción viviente. Pero si no lo hiciera, no importa. La relación correcta con Dios a veces te va a llevar a padecer. ¿Qué es lo que te puede distraer? La voz de los que están lejos de Dios, pero están cerca de ti. Los profetas trataron de distraer a Eliseo, pero no lo lograron. Sobre todo va a aparecer la distracción en el comienzo del ministerio. Lo vimos con Jesús cuando fue tentado en el desierto por el diablo, y lo vemos también con Eliseo. Vemos que la voz de los profetas empezaron a tratar de desviar su atención, pero él lo que quería era tener la doble porción del espíritu de su amo. Y dijeron, ¿sabe qué? Cállense, yo voy tras mi propósito. No me importa el pasado. Les comentaba ahora, les hizo hasta carne asada a todos los del pueblo, dejó sus posesiones y siguió tras de su llamado. El ministerio de Eliseo se basó en concentración, no en distracción. La gente a tu alrededor será usada para distraerte y desviarte. Eso sin duda ya lo sabemos. Más lo que, pues, los inconversos, ¿verdad? A Saúl lo desenfocaron las voces de sus súbditos.
Y una de las cosas que te puedes enfocar es si en ti hay baja autoestima. Porque cuando en una persona hay baja autoestima, no cree en sí misma, las voces que están alrededor van a afectar las decisiones. Y vemos que Saúl, dame el primer libro de Samuel 15, 17, por favor. Dámelo en TLA. ¿Qué te desenfoca a ti? ¿O qué te distrae? ¿O qué es lo que puede provocar que tu corazón se desvíe de tu Dios? Para uno la pereza puede ser. No, sí, se oye gracioso, pero es verdad. La indiferencia es otra. Y el afán es otro. Esas tres. 15. El rey Salomón se desvió. Su corazón se desvió de tomar la decisión correcta. Sansón se desvió. Moisés no se desvió. Se desvió de lo malo. Dame el versículo 17, por favor. Moisés tuvo dos reinos para elegir, tuvo el terrenal y el espiritual. El terrenal significaba placeres y el espiritual sufrimiento. Y Samuel le contestó, aunque tú mismo reconocías que no valías gran cosa. ¿Cuántos hemos sentido eso a veces? Cuando nos miramos a nosotros mismos y decimos, Señor, no, sí pasa. Y eso nos impide seguir adelante. Aunque tú mismo reconocías que no valías gran cosa, Dios te hizo rey de Israel. Ay, cuánto le damos gracias a Dios porque no valíamos gran cosa. Y Dios nos llamó a su servicio. Luego Dios te ordenó claramente que destruyeras a los amalecitas y todo lo que les pertenecía. ¿Por qué desobedeciste sus órdenes? Eso es el desvío, pues. El desvío es desobedecer las órdenes de Dios, que mi corazón ya no le nace obedecer la palabra de Dios. Ya el pecado se vuelve como algo normal, rutinario. Claro que no pasa nada. Mira, nomás le pido perdón allá a la noche, de repente se me olvida en la noche pedirle perdón. Y eso es soberbia. ¿Por qué desobedeciste sus órdenes? ¿Por qué te quedaste con lo mejor del ganado y de los amalecitas? Y Saúl respondió, yo estoy seguro de haber obedecido a Dios. Mira, alguien soberbio, ¿verdad? Lo que, como yo, digan, nadie, como yo seré yo la única soberbia. Que a veces que digo, no, es que yo no estoy mal, y bien mal. Lo que me ordenó hacer lo hice, acabé con todos los amalecitas y al único que dejé con vida fue al rey Agag, prudente en su propia opinión. Los soldados por su parte trajeron los mejores animales de los amalecitas para sacrificarlos en honor de nuestro Dios. Pero Samuel le dijo, a Dios le agrada más que lo obedezcan y no que le traigan ofrendas. Es mejor obedecerle que ofrecerle los mejores animales. Rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y adivinos. Y andamos queriendo tirar el changarro a los brujos, ¿no? Santo. Y adivinos. No está, pues sí, porque a mí me ha tocado que, sé que así me tocó que viviera una vecina bruja ahí. Y declaraba, y resulta que la bruja era yo. Santo Dios. No está bien adorar a dioses falsos, ni tampoco desobedecer a Dios. Como tú no quieres nada con Él, ¿cómo le digo a Dios que yo no quiero nada con Él? ¿Verdad que nos podemos así bien lindos? Bien chulos aquí. Pero yo demuestro que no quiero nada con Dios cuando pues no me interesa obedecerle. Dios tampoco quiere nada contigo y es recíproco. Si tú dices no quiero nada contigo, Señor, pues Dios dice pues yo tampoco contigo.
Dios tampoco quiere nada contigo. Saúl le dijo a Samuel: tienes razón, mi pecado ha sido no obedecer a Dios, pero es que ¿qué? Tuve miedo de los soldados, una baja autoestima. Cuando no crees que fue Dios el que te llamó, o el que me llamó a mí, aparece el miedo. ¿Miedo a qué? A la voz de los que están a nuestro alrededor. Es más potente, más poderosa que la misma voz de Dios. Para nosotros, no es que lo sea. Por eso los dejé hacer lo que querían. ¿Cuántas veces por el miedo no tomamos decisiones firmes? Usted no, hermana, usted yo la admiro. Hermana Claudia sí es de que no, es lo que yo creo de usted. Admiro yo eso. Pero ¿cuántas a veces tomamos decisiones, depende del criterio de los demás, aún sabiendo que es en contra de lo que Dios ha establecido para nuestras vidas? Por favor, perdóname y acompáñame a adorar a Dios. Ya por misericordia fue el profeta con él a adorar a Dios. Pero Dios, ¿tú crees que recibió esa adoración? No la recibió. El distraído o desviado habla un lenguaje muy diferente al reino. ¿Cómo sé si mi corazón se ha desviado o se está desviando? Mi lenguaje. En mi lenguaje se va a notar si en verdad se está desviando. Cuando la distracción entra, dejas de producir resultados. Un distraído, pues, imagínate tú en tu trabajo que te distraigas, ¿verdad que hay pérdidas? El cooker, ¿qué pasa con el cooker? Imagina que meta al horno algo y hubo algo que lo distrajo más importante que estar enfocado, pues se le quema la comida. Trae pérdidas. La distracción siempre va a traer pérdidas. Imagínate esos que manejan máquinas pesadas que un segundo se arrancan dedos. Ya ha pasado eso, diferente tipo de accidentes por la distracción, porque trae pérdidas. La distracción hace que no me pueda entregar de manera total a Dios, como dice en primer libro de Reyes 11:4 y el versículo 6 también lo dice. Entonces yo te pregunto, ahora dame el primer libro de Samuel. Ya leímos sí lo leímos, ¿verdad? El versículo 24. Sí leímos como quien dice casi todo el párrafo. Del 24 al 24 y 25. Sí, eso era lo importante. Entonces aprendimos que muchas cosas pueden desviar mi corazón de servirle a Dios, y que el servirle a Dios no es nada más es en lo aparente. Dame Apocalipsis. ¿Dónde está esa escritura? ¿Apocalipsis 2 o Apocalipsis 3? Todos quisiéramos ser la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? Pero no cada iglesia tiene para nosotros. Nosotros somos la iglesia de Filadelfia. ¿Por qué? Porque a esa iglesia Dios le pone un no. Excelente. Y quisiéramos que así fueran nuestras vidas. Pero nos damos cuenta de que cada iglesia podemos rescatar algo para nosotros. Es la de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso: yo sostengo las 7 estrellas en mi mano derecha y camino entre los 7 candelabros de oro. Pon atención a lo que te voy a decir. Estoy enterado de todo lo que haces. ¿Verdad que sí hace? ¿Verdad que la iglesia sí hacía? Y sé que por obedecerme has tenido muchas dificultades. También sé que la has soportado con mucha paciencia. Pues que eso no es amar a Dios. Sí, pero la relación íntima. Dice que el amor, puedes dar la vida incluso por alguien. Puedes dar todos tus bienes materiales por alguien.
puedes tener el don de ciencia, el don de profecía, lenguas o idiomas, ¿verdad? Pero si no amas, dice, nada de eso te sirve. ¿Y qué es amar? ¿Qué es amar? Es que no hacer daño. Vea que sí, hay lengüita venenosa, como hace daño. Porque no hemos aprendido a amar. También sé que has soportado con mucha paciencia y que rechazas a los malvados. Has puesto a prueba a los que no son apóstoles, pero dicen serlo. Y has demostrado que son unos mentirosos. O sea, tiene el discernimiento esa iglesia. Has sido paciente y por obedecerme has sufrido mucho. Wow, qué iglesia, ¿verdad? Pero aún así no te has cansado de obedecerme. Sin embargo, hay algo en ti que no me gusta. Significa que Dios está pendiente de la condición de nuestro corazón. No es que Dios ve por fuera, tú me ves por fuera. Pero Dios es ese rayos X que mira hasta lo profundo de mi interior. Y mira todo lo que hay dentro de mí. Y es que ya no me amas tanto. Y el amor implica obediencia. Si no obedezco, no amo. Y si amo, obedezco. Ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Como hemos leído esa escritura. Y la vamos a seguir leyendo. Porque es necesario ver cómo está mi corazón delante de Dios. En realidad tienes esa relación. Tenemos esa relación con nuestro Señor. Seguimos amándolo como lo amamos. No importa que suframos con paciencia. No importa que tengamos ese discernimiento, de discernir quién es quién. No importa que las dificultades que pasemos. Pero si no lo amamos, ¿de qué sirve? Por eso acuérdate de cómo eras antes. Mira lo que Dios nos llama. ¿Cómo éramos antes? Y vuelve a obedecer a Dios. Deja de hacer lo malo y compórtate como al principio. Y tú puedes decir, bueno, pues, ¿cómo que se portaba malo? Si ella dice que es que el no amar a Dios como Dios quiere que lo amemos, pues es hacer lo malo. Y compórtate como al principio. Si no lo haces, yo iré a castigarte y quitaré tu candelabro de su lugar. Es suficiente no amarlo como lo amamos al principio, para que Él quite ese candelabro. ¿Aprendimos algo en esta mañana? Vamos a darle gracias a Dios, dándole a Dios lo que a Él le corresponde. Amén. Si tú recibiste finanzas en esta semana, en estos días, pues hay que darle a Dios lo que es de Dios.
Padre, te damos las gracias, Señor Jesús, en esta mañana, Padre. Gracias porque tu misericordia fue nueva, Padre. Porque cada día tú nos das la oportunidad, Padre, de rectificar nuestras actitudes, nuestro comportamiento, Señor. Y tú nos estás llamando, Señor, a un servicio, pero un servicio amándote a ti primero, Señor. A un servicio con un corazón correcto delante de ti, Padre. Que no sea solo un servicio vacío, Padre. Que te brindemos, Señor, nuestro esfuerzo en tu obra, Padre, pero con un corazón vacío, Señor, sino que primeramente nuestro corazón esté alineado hacia ti, Padre, y que ejerzamos ese servicio a ti con amor, Padre eterno. Te doy las gracias, Padre, porque cada día, Señor, tú nos llamas, nos invitas, Señor, a tener una relación íntima contigo, Señor, cada vez, Señor, más fuerte, Padre. Gracias te damos, Señor, por tu poderosa palabra, Señor, porque tu palabra es la verdad, Señor. En ella no hay mentira, Señor, y podemos confiar en ella totalmente, Padre. Gracias te damos, Señor, y en este momento tu pueblo ha venido, Señor, a tu alfolí y ha puesto, Señor, de lo que tú has puesto en sus manos, Padre. Ellos han depositado diezmo, ofrenda, semilla, Padre, sabiendo, Padre, que tú reprenderás al devorador por cada uno de mis hermanos, Dios eterno, sabiendo que la ofrenda, Padre, ellos han dado, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, a su disposición, Padre, al deseo de su corazón, Señor, porque tú sabes, Señor, tú eres el que acepta o no acepta las ofrendas, Padre, y yo creo que tú las has aceptado en este día, Padre. Y la semilla, Padre, sabiendo que tú multiplicarás, Padre, esa semilla que ellos han puesto, la cosecha vendrá, Padre, porque tú en tu palabra dices que da, se le dará, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Creemos a la palabra, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos fueron bendecidos el día de hoy con la palabra? Que nada más nos queda disponer en nuestro corazón para que haga su trabajo en nosotros, ¿verdad? Y de esta manera le damos el paso a los salmistas. Dios les bendiga, hermanos. En la palabra de Dios dice en Lucas 10:19 que Dios nos dio el poder para pisotear serpientes y escorpiones. Vamos a decirle en mi nombre. Mi nombre, maravillas harás en mi nombre, enfermos
Salmos 30, 11 dice que Dios nos cambió la tristeza por baile. Vamos a decirle, cambiaré la tristeza. Cambiaré la tristeza, cambiaré la vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré el dolor y la enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Cantando sí Señor, sí, sí Señor, sí Señor, sí, sí Señor, sí Señor, sí, sí Señor, amén. Cantando sí Señor, sí, sí Señor, sí Señor, sí, sí Señor, sí Señor, sí, sí Señor, amén. I will trade the sadness, I will trade the shame, I will lay them down for the joy of the Lord. I will trade the pain, I will trade the sickness, I will lay them down for the joy of the Lord. And we say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. And we say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Estando atribulado pero nunca derrotado y perseguido hoy, maldiciones no me afectan más, yo sé a quién voy. En tu gozo libre estoy, cantando sí Señor, sí, sí Señor, sí Señor, sí, sí Señor, sí Señor, sí, sí Señor, amén. Sí Señor, sí, sí Señor, sí Señor, sí, sí Señor, sí Señor, sí, sí Señor, amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, así le damos el tiempo a quien corresponde. Pueden tomar su lugar, por favor. Y de esa manera le vamos a pedir a Pastor Santos si puede despedir el servicio en oración, por favor. Démosle fuerte aplauso al Señor, por favor. ¿Se gozó, hermano? ¿Valió la pena venir? Aleluya. Qué palabra tremenda. Se desvía uno por cualquier cosa, ¿verdad? En eso hay que enfocarse como Pablo se enfocó, decir yo prosigo la meta. Porque si me volteo para acá, está llena de persecuciones. Las circunstancias son fuertes, pero Dios nos ayude, ¿verdad? Y sigamos adelante. Vamos a orar. A las 5 de la tarde, el pueblo del Señor se reúne una vez más en este lugar. No pierde su enfoque. Padre bendito, te damos gracias en esta hora, mi Dios. Nos convenimos, Padre, con tu pueblo para darte a ti la honra y la gloria, Dios mío. Gracias, Señor, por este pueblo.
Un pueblo, Padre, que ha corrido a este lugar. Un pueblo, Señor, que ha venido para ser saciado de parte tuya, Padre. Y creemos que así lo haya sido, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre. Siga usando a tu vaso, Señor. Siga prosperándola, mi Dios. En el nombre de Jesús, cúbrala, protéjala, Dios mío. En el nombre de Jesús, Padre. Guárdanos, cuídanos. Llévenos con paz y con bendición a nuestros hogares, Señor. En el nombre de Jesús te lo he pedido. Amén. Dios les bendiga. Denle un abrazo a su hermano y díganle, ya mañana veremos maravilla.